Wisanganga, vira vira, vilula, vira vira, vilula, vira vira, lulula, Wisanganga, vira vira, vilula, vira vira, bulula, vira vira, bulula, Wisanganga, vira vira, lulua. Ellas están zarando malongo, vira vira, lulua, Wisanganga, vira vira, lulua. Ellas están zarando malongo, vira vira, lulua. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Estas reglas llegan a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un cubano huyendo de la isla por el comunismo, podemos saber sobre esta religión. Palo Mayombe demuestra en sí la forma primitiva, antes nunca vista y presentada por algún otro guangulero. Hoy representamos a un espíritu que vamos a quitar a una persona. Ese espíritu en vida era santero y también era palero. Por eso es que le ponemos collares al muñeco en representación de ese espíritu. Los espíritus de luz no se pueden coger. Los espíritus de luz, solo el gangulero puede separarlo de la persona y así traer problemas a ese individuo. Pero los espíritus de luz son los que nace uno con ellos y no puede quitárselo a nadie, solo lo pueden separar de ustedes. Ahora, los espíritus africanos que llevan el arrastre de esta religión, de la religión del Palo Mayombe, que el dueño o su caballo muchas veces lo induce a hacerle daño, y estos espíritus sí podemos quitárselo a las personas. Yo en mi vida de religioso he quitado muchos espíritus, sobre todo aquellos que son mis enemigos, ya que en una guerra o huanga de espíritus se vale cualquier cosa. Mientras el gangulero sepa más de la religión, pues tiene más oportunidad de ganar una huanga o una guerra. Las trampas, llamadas también tambuami, son utilizadas por los ganguleros en los diferentes rituales o trabajos que se hacen. Es por eso que siempre enseñamos un poco más sobre esta religión, y en esta nueva versión podemos dar a conocer un poco más de lo que es Palo Mayombe Afro Cuba. No podemos utilizar afro venezolano, ni podemos utilizar afro mexicano. Esta religión es afrocubana y por lo tanto vamos a impartir los conocimientos y las experiencias vividas a través del tiempo en estas manifestaciones en 5 décadas de trabajo casi consecutivo. Para los ganguleros, un ensalamaleco. Para las yayis, un ensalamaleco. Para los bengueyos, un salamaleco de Cunanchila. Ya que todos tenemos la oportunidad de poder aprender y conocer más sobre estos rituales. Es importante saber sobre todas las cosas que existen espíritus, pero que casi siempre los ganguleros de estas nuevas generaciones siempre hablan de Enfumbi. Enfumbi es el espíritu de un muerto. Esos son los Enfumbi. Pero tenemos diferentes espíritus que nunca los ganguleros de las nuevas generaciones comentan sobre ellos porque no lo conocen. Están los espíritus Boumba. Son los espíritus que trabajan en la enganga. Los Boumba son esos espíritus
que muchas veces usted está llamando pensando que son en Fumbi. Están los espíritus malos de las engangas judías o engangas cristianas, que tienen también espíritus malos, al cual llamamos indimbu. Y estos espíritus solo se utilizan para realizar malas artes, como lo estamos haciendo en estos momentos aquí. Están los espíritus que se aparecen y se desaparecen, que muchas personas lo llaman fantasmas, porque se ven y desaparecen, y eso espíritus lo llamamos musanga. O sea, que los espíritus esos fantasmales lo llamamos musanga. En la brujería existen muchos tipos de espíritus, sobre todo en esta regla de palo monte o palo mayombe. Los espíritus o brujería que se hace son llamados Kindondere Kimbu. Y estos espíritus son utilizados cuando hacemos un tipo de trabajo ritual o una brujería. Los llamados Kindore Kilumbu son los espíritus que también llamamos para hacer este tipo de ensara, malongo o esta brujería. Y están los espíritus de los muertos, que esos son, como dijimos anteriormente, en Fumbi. O sea que cualquier persona que dé una caída inesperada, que se muera, ese espíritu se llama en Fumbi. Los espíritus de la manigua se llaman Inkisi Misenki. O sea, los espíritus de la manigua se pueden llamar o se llaman Inkisi Misenki. Y muchos otros espíritus que utilizamos en la religión, pero que nunca son mencionados porque las personas realmente no lo conocen. Los espíritus son los que mueren violentamente, y esos espíritus los llamamos Enkita. O sea, esas personas que dan su muerte inesperadamente en una caída inesperada, que se mueren inesperadamente o violentamente, lo llamamos Enkita. Y así existen diferentes espíritus que no son nunca mencionados y sin embargo trabajan en la enganga, pero la falta de conocimiento ha llegado tan alto que solo conocen en Fumbi, y eso es todo. Los Fumbi, Fluri, Engangan Ki o Kindin, que se aparecen en el monte. O sea, que los espíritus que se aparecen en el monte podemos llamarlos Fumbi, Fluiri, Ganga Kin o Kindindin. Y esos son los nombres de los espíritus que aparecen en el monte cuando nosotros vamos al monte a Cunalombo a buscar espíritus. Los espíritus que viven en el monte también le llaman Dinganga. O sea, son diferentes tipos de espíritus que existen, que verdaderamente nadie dice nada, porque nadie sabe nada, nadie explica nada, porque no le dan a conocer a las personas cómo es que trabaja esta religión. Y así nos encontramos en esos problemas que nunca se van a terminar, porque no hay una persona como yo que pueda explicar realmente lo que son estas formas de trabajo o estos espíritus al cual trabajamos con ellos. Existiendo entonces los espíritus de las divinidades, que eso le llamamos, eso sí lo conocen, los ampungu, que son seres sobrenaturales y que tienen otro nivel más alto de luz
pero con ellos no se hacen trabajos de malas artes, solo se hacen trabajos de buenas artes porque son espíritus más elevados y por lo tanto estos espíritus los llamamos empungos. También existen los espíritus que viven en el agua, en el lango, y estos espíritus le pueden llamar Kisimbi. Son tantos espíritus que se pueden trabajar con ellos que solo estas nuevas generaciones de ganguleros conocen los enfundos. Y este es el problema que tenemos, es un problema grave. Yo me pongo a pensar cómo es posible que exista o hay tantos engaños en esta religión y que nadie ha podido expresar la realidad de este culto religioso o esta secta religiosa al cual proviene de África y que fue comprometida directamente en los cubanos, en los criollos cubanos que hoy procesan esta religión y muchos de otros países que ha sido exportada por los cubanos huyendo de la isla por el comunismo. Pero han traído muchos eslabones perdidos que ni ellos mismos conocen siendo cubanos. Esta es una suerte que yo pueda explicarle a ustedes de que existen todo este tipo de espíritus. Los espíritus también existen, aquellos espíritus fuertes le llaman empungo, embumba, pero embumba también le llaman al saco de guardar la enganga y ojo longo. Todas estas formas primitivas que ustedes van escuchando datan de cientos de años y que de un modo o de otro se ha ido perdiendo en la religión. Hoy nosotros estamos haciendo una trampa, un tanguame, para quitar el espíritu africano de un santero, pero que este santero también es palero, pero que el espíritu en vida era santero y era palero, pero era más santero que palero. Nosotros somos baracutey. Nosotros no tenemos que darle cuenta a nadie. Nosotros nada más le damos cuenta al engangue a nuestro padrino. Nosotros no tenemos que, como el santo y las babalao. Babalao para nosotros no tiene importancia porque no tiene que ver con nosotros. Ni el santero tiene que ver con nosotros. Usted es santero, puede ser palero también, puede tener ifá, puede tener lo que usted quiera. Pero, en mi caso, yo solo soy gangulero y lo soy bien hecho. Porque lo enseño y lo explico lo que otras personas no explican porque son las experiencias vividas. Estos signos que aparecen aquí, que lo pusimos hace muchos años, enseguida hicieron un arreglo y empezaron a copiar todos estos signos que he puesto. Claro que yo los doy para que las personas lo conozcan, porque en definitivas cuentas yo estoy dando estas formas primitivas para expandir más la religión y que la religión no quede coja como lo está haciendo últimamente. ¿Por qué? Bueno, por personas que están en esta religión, que lo que quieren es dinero y viene cualquiera y lo engañan. Yo he escuchado tantas cosas en esta religión que muchas veces quedo en un suspenso, me quedo, como dice, anonadado, porque es tanta la mentira que existe y que está pasando entre los propios religiosos que simplemente se está llenando todo de cuentos. Hay quien dice que él trabaja a Abacuá. ¿Qué es eso? Si usted dice eso en Cuba, posiblemente usted lo maten. Usted no sabe que los abacuás son los obonecos y los obonecos son la religión más respetada que hay en Cuba. Ahora son paleros y dice que son abacuá también, que trabajan abacuá. Eso todo es un cuento, caballero. No me vengan con cuentos porque de cuento estoy yo ya cansado y los religiosos más cansados que yo. Por eso es que siempre decimos, no, nosotros vamos a ver la página del Tataíta Iraca Batalla Mundo porque ahí es que se habla la verdad.
Y lo más lindo que es gratis. Eso es lo más bueno que tiene todo esto. Enseñando para que la gente gane dinero. Esto sí tiene... Hablando de los abacuá, que no es un tema que me pertenece a mí porque yo no soy abacuá, pero sí respeto esa religión. Podemos decir que los signos que utilizan ellos se llaman emblemas. Y que estos signos son muy diferentes, a pesar de que existe alguna similitud. Son todos diferentes. Ahora nosotros hacemos un cuatro vientos, el cual llamamos Iyaquimbungulá. Pero los obonecues le llaman Atrofomacoiré, que es los cuatro vientos. Y estas cosas diferentes, a pesar de que el Nasacó de juego de abacuá tiene que ser gangulero, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A pesar de que sí, el Nasacó, el brujo de juego de Ñáñigo, tiene que ser palero. Muchas veces la forma con que se trabaja puede resultar difícil, porque nada fácil es bueno. Hasta lo barato sale caro. Por eso decimos que siempre estas formas primitivas tienen que ir arraigadas a los conocimientos que entregaron sus padrinos. Y es por eso que siempre, de un modo o de otro, tenemos ese concepto de mantener estas reglas tal como aparece aquí, sin dedorar a nadie ni a los que están viendo este video, ni los que están preocupados por las verdades que yo estoy diciendo. En resumidas cuentas, no es problema mío aquel que está diciendo mentiras o aquel que está explotando a las personas. Yo voy a exponer estas formas primitivas y el que quiera lo puede aceptar. El que no, simplemente coge y quita el video y se pone a ver otra cosa en otra página. Pero no solo estamos expresando cómo es que funciona esta religión, sino que estamos dando a conocer trabajos o rituales que antes nunca nadie lo había expresado. Es por eso que siempre mantenemos estas reglas congas de palo monte o palo mayombe, porque así tenemos esa fuerza que otros carecen de ella. Hacemos ofrenda a este espíritu. Como dijimos, los espíritus de luz no se le puede quitar a ninguna persona. Así que el que diga o sienta que sus espíritus se los quitaron, es mentira. Sus espíritus van a estar separados de usted cuando usted está haciendo obras de malas artes o donde usted se rayó, están haciendo cosas malas y tiene espíritu arriba que le han puesto o que le han arrimado a usted, y esto puede alejar el cordón espiritual de la persona. Esto no quiere decir que a usted le robaron sus espíritus. Ahora sí le pueden robar los espíritus africanos, porque estos espíritus africanos tienen arrastre de que hacen malas artes. Por eso escuchamos en el espiritismo que muchos africanos o espíritus africanos vienen a hacer la caridad, porque ellos quieren elevarse para así dejar este arrastre que lo ha estado martirizando a través de los años, cientos de años que han tenido que venir a la tierra para depurar
estas formas primitivas que son basadas en sacrificios de animales, en brujerías malas o en brujerías buenas, pero llevando el arrastre al caballo y el dueño del espíritu induciendo al espíritu a que éste haga daño. Por eso decimos que los espíritus no debemos comprometernos en hacer daños con ellos, porque lo que hacemos es atrasarlo y cuando usted dé la caída, él tendrá que volver de nuevo a depurar su espíritu porque ha estado arraigado a todas estas malas brujerías. Yo soy claro, yo soy ganculero, conozco todo esto muy bien y no dudo ni trato de coger directamente a mis espíritus para hacer un trabajo malo. Para eso utilizo otros espíritus como los indimbos, que son espíritus malos, o que utilizo los espíritus de esos tipos fantasmales que son llamados musangas, y utilizo esa serie de espíritus para hacer brujería, los quindoré, quilumbo, y esto me aleja de que mis espíritus protectores tengan que estar haciendo malas artes y solo lo utilizo para mi protección. Pero, como es natural, las personas no conocen de esto y lo que le forma es un enredo tan grande que al rayarlo ya empiezan a caminar para atrás como el cangrejo en vez de tener bienestar y prosperidad, que es cuando lo rayan a uno, que es lo que uno tiene al rayarse. Pero, claro, como es natural, a las personas no les gustan que le digan las verdades porque afectan el negocio que tienen. Pero si usted se deja llevar por esas personas que simplemente lo están engañando, usted va a estar involucrado en estas religiones sin saber ni qué, como decimos, ni qué carajo hace aquí. Perdonando la frase para las damas. Pero no queda duda de que existen los dimbambas, los boumbas, los endimbos, los musangas, los quindoré, quilumbo, los infumbi, los inquisimuseque. Existen espíritus que muchas veces no sabemos ni que existen. Existen los espíritus enquita, que son los espíritus que mueren o las personas que mueren inesperadamente en una forma violenta. Están los enfumbi, los fluringanga king o quindindin, que se aparecen en el monte. Están espíritus que viven en el monte, pero que también le llaman dinganga. Y así, una pila de espíritus, divinidades, llamadas en pungo, que ya eso ustedes sí lo han escuchado, y sobre todo los enfumbi. Esos son los espíritus que ustedes han escuchado. Pero todos estos espíritus que yo les expreso a ustedes están ajenos a todo esto. Y entonces, cuando usted escucha eso, dice, bueno, ¿y este padrino que me está enseñando a mí? Este padrino no sabe nada. Este padrino le está robando su dinero. Le está haciendo un cuento. Está diciendo que él trabaja vacuá, que él es. Eso es un cuento. Es hasta un descarado en hacer eso. Tenemos que tener respeto por todas las religiones. Respetamos el que es santero, el que es palero, el que es babalao, pero ninguno se puede meter con nosotros porque nosotros no nos metemos con nadie. Nosotros no creemos en santero ni creemos en babalao. Nosotros no creemos en nada de eso. Nosotros a la hora de la guerra, nosotros nos vamos a fajar bien fajados. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros somos los únicos que mantenemos más cerca a los espíritus. Por eso somos ganguleros, mayumberos. Y por eso
es una de las religiones más respetadas existentes, porque no tenemos miedo al trabajar con los espíritus. La realidad es que todas estas formas primitivas los voy a llevar a ustedes por el camino recto, no dejando atrás musarañas, dejando atrás los guatraperos, dejando atrás los sancocheros, los sabelotodos, los caraduras, los cabezaduras, los bombicheros. Todos esos tipos de personas van quedando atrás. Esta es una religión para lograr en ella bienestar y prosperidad. No estamos en esto para estar en la guapería, ni estamos en esto para decir que somos anguleros y que sí hacemos y que tornamos. Ustedes no hacen nada, porque ustedes no saben nada. Ustedes para hacer tienen que primero aprender. Y no solo eso, pues tienen que escuchar a los que saben, y entre eso me van a tener que escuchar a mí. O si no, van a estar siempre en la mentira. Y van a estar, tarde o temprano, tienen que entrar por las reglas. Cuenta, cheche. Dicen careajo, dicen Sara, dicen malonco. Dice cuenta, cheche. Dicen carajo. Dicen cangri masango, carajo. En cangri masango, carajo. Dicen yo jala, dicen fumbe, carajo. Dicen yo jala, dicen fumbe, carajo. Hoy vayamos. Siempre para coger algún espíritu africano tenemos que tener el tabaco donde fumó la persona, donde dejó su saliva. Por eso muchos anguleros, padrinos, cuando fuma un tabaco, el ahijado, como no sabe las reglas de que hay que ripiar el tabaco para que no le cojan al espíritu a uno, pues él coge ese tabaco, ese enzunga, la amarra con una cinta roja o con una tela roja y lo guarda en un pomo para que este ahijado, cuando cometa la falta, que se tire en una falta de respeto, el padrino tiene la enzunga para robar los espíritus africanos que tiene el ahijado. Fíjense cómo funciona todo esto. Ustedes no han escuchado decir que los anguleros son tramposos. Sí, son tramposos, sin duda alguna. Por eso amarramos con el cangri masango, con hojas de maíz, la enzunga que fumó el ahijado. Sin esa enzunga no podemos robar al espíritu africano de la persona. Este es una persona que presume que es un alardoso y él dice que su espíritu, que es santero, que es palero, que no sé qué, que que ta. Todo esto no sirve para nada. Esto, cuando se hace un trabajo de esta índole, sin duda lo vamos a coger, porque el espíritu tiene que venir al llamado del tratado, porque si es palero, él tiene que acercarse al llamado que estamos haciéndolo por el nombre del espíritu, a pesar de que los espíritus tienen otros nombres, pero el nombre que él está dando es el nombre que vamos a llamar, porque conocemos a ese espíritu, porque lo hemos visto y tenemos la forma con que él se viste y lo que utiliza. Por eso lo representamos en ese muñeco. Yo me pongo a pensar cómo es posible de que estén dando las engangas estas que parecen engangas de tendedera. Yo no tengo ni idea cómo es que las personas se dejan engañar de esta forma. Engangas que no tienen empaca vititi inmenso, que no tienen la empaca de ensara, que no tienen tantas cosas
no las vamos a decir para que sigan cometiendo los errores. Pero cuando usted quiere una enganga buena, yo le puedo recomendar a los ahijados míos. Tengo mucho, pero solo vamos a recomendar dos. Al Tata Lamba de España y al Tata Musukambi de Venezuela. Cuando usted tiene un fundamento mal, él se lo va a arreglar a usted. ¡Ah! Más rayo parta criyumba de lo yo, carajo. Dice, ¿quién son tú? Dicen que lo llaman, dicen, carajo. Si tú no dices, me conocen. Dice, yo estaba, dice, allá en Sarando, dice, allá en Lonfinda, carajo. Dice, yo sé quién tú eres. Dice, tú no sabes, dicen quién soy yo. Dice, así mismito, dicen Bonda, dicen los Congos, dicen Dile. Dicen, camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Igual mundo, caminando, camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo voy al mundo, piango, piango, camina chola, camina. La religión es muy bonita, sinceramente. Yo vivo enamorado de la religión. Me gusta la verdad porque nunca en mi vida he engañado a nadie. Nunca en mi vida he dicho una mentira en la religión. Por eso tengo la fama que tengo de ser un buen religioso. Y eso no se gana en 2 días. Eso se ha ganado en 50 años. Por eso puedo expresar lo que otros no pueden expresar. Y a pesar de que me puedan tener envidia religiosa, esa envidia, como dice, se va volando hasta para ellos mismos. Porque viven tan atrasados, viven envidiando lo que hace otro en vez de aprender lo que se está enseñando. Claro que lo aprenden callados, después dice, esto me lo dijo mi espíritu. Todo eso es cuento, mentira. Es igual que tú le preguntas al padrino, no, que usted va a aprender, usted ya tendrá el momento, que usted va, sus espíritus se lo van a decir, que sus espíritus lo van a decírselo en sueño. Todo eso es un cuento, todo eso es un cuento que le están haciendo y a la vez diciéndole que coja un lucero. Cuando usted ha visto que se da en el Palo Mayón, ve un lucero. Si el lucero es para la enganga y el lucero es para abrir los caminos de la enganga y los trabajos que hace el Tata, que van en conjunto con una enganga. ¿Cómo le van a dar un lucero? Como si fueran el Lucumí, como si fueran los guerreros. Oye, ¿hasta dónde está llegando todo este cuento? No me vengan con cuento a mí, que yo conozco bien esto. Cuando veo esta situación así, yo quisiera tener un altoparlante, pero que me escuchara el mundo entero. Claro que aquí en estas redes sociales lo que llegan un poco de personas y otros lo siguen engañando. La mentira, fábricas de enganga, ¿qué es eso? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Que si afrovikingo, ¿que afrovikingo de qué? ¿Que afromexicano? ¿Que azteca? ¿Qué es eso? Esto es afrocubano y hay que hablar aquí lengua para hablar aquí bien. Hay que dirigirse a los espíritus con el dialecto bantú o congo. No, que por qué yo tengo que hablarle congo a un espíritu venezolano. Bueno, usted tiene un espíritu venezolano, pero tiene que hablar congo porque esta es la religión. Y si no habla, pues va a tener que aprender. Eso es tan sencillo. Y si no tiene para aprender, tiene que buscarte el padrino que lo sepa para que te enseñe. Y dejarle este cuento de estar inventando hasta dónde van a llegar los cuentos. Vergüenza le debe dar a todo el que está haciendo todo eso. Robando, sí, robando están robando hasta con lo que yo estoy enseñando. Todavía hay hasta quien pone un cuadro mío y dice que yo soy el padrino de él, si nunca ni en mi vida ni lo he conocido. Bueno, yo sé que lo bueno le gusta a todo el mundo. Y como ustedes no se han encontrado todavía cómo es esta situación, pues entonces están inventando. No inventen. ¿Para qué van a inventar? Apréndanlo. Escuchen lo que yo digo, lo que dicen las personas que saben. No escuchen al descarado, ni al cara de loco, ni al que está desorejado, ni nada de eso.
Escuche a la persona que le está explicando y que no gana nada con esto. ¿Cómo yo puedo decirle a las personas que lo están engañando? Haciendo los trabajos, explicando a las personas cómo es todo esto, porque de esa forma las personas se dan cuenta que lo que es un religioso, pero lo que es un religioso de eso de pacotilla, que no es un profesional el que lo está enseñando, sino una persona que aprendió algo, algunas palabritas, algunas oracioncitas en la lengua conga, sabe cantar un poquitico y empieza a cortar a la gente, a tasajearlo y a... Yo no sé cómo no coge, le dice, bueno, hay que ahorcarte para que seas mejor gangulero. Entonces lo ahorcan un poco, cuando ve que se está muriendo, le sacan la soga y el tipo va a ser mejor gangulero. Rayar, ya lo dice la palabra, rayarlo, no es tasajearlo, como lo están haciendo en Venezuela, en México y en todo eso. ¿Quién le ha dicho a ustedes que para ser buen gangulero tiene que sufrir la persona de esa manera? Sí, va a tener sacrificio, pero no va a ser sacrificado intencionalmente, sádicamente, como lo están haciendo. A rayo parta criumba de loyo, carajo. Dice, yo tengo, dicen tu Lucena, dice abajo, dicen del Laurel, dicen hijo. La vida de religioso es complicada. ¿Por qué? ¿Por qué es complicada? Por la mentira que han creado en esta religión y en otras. Claro, que en el Lucumí está la cosa, que están los santeros, los gobiernos, que no dejan que nadie entre a la religión. Y entonces para aprenderla ahí es difícil. Entonces nos encontramos que Palo Mayombe han querido hacer una religión rara de esto. Todo lo que ven en una película de Hollywood lo meten aquí y es una cosa increíble. El palero trabaja con la tijera en sama. Con eso corta las corrientes del espíritu que roba. Y así el espíritu se queda sin corriente, sin poder avisar a su enganga si la tiene o a su caballo y queda preso en la berenjena en forma de un ataúd. Las empembas son las velas que se hacían de cebo, de carnero. Esas son las empembas. Cuando hacemos una tumba o una sepultura, le llamamos Insica Lucamba. Y si es una tumba del cementerio, le decimos Lucambo en fin de toto. Pero si hacemos este tipo de trampa, le llamamos Tambuame. Y la hacemos en una berenjena con tierra de cementerio y todo lo que pudimos ver. Ahora arreamos al espíritu para la enganga. Y este espíritu está amarrado y va a estar un largo tiempo preso en la enganga porque hemos robado el espíritu de la persona, porque hemos podido coger el tabaco que fumó y esto nos va a servir para el tanguami, para la trampa. Ya hemos dicho que existen diferentes espíritus, están los empungos, están los dinganga, están los kisimbi, que son espíritus del agua, están los espíritus de Imbamba, están los buamba, están los endimbo, están los quindores quilumbo y están los enfumbi. Esos son los que ustedes conocen, los enfumbes y los empungos. Todo eso, lo demás, ustedes están trabajando con sus espíritus protectores de ustedes y lo están atrasando cada vez más. Llega el momento que eso le trae grandes consecuencias. Por eso, muchas veces, el gangulero tiene que darse
baños de despojo espirituales para poder traer las corrientes y a los espíritus de luz para que lo protejan, aparte de que lo pueden proteger la enganga. Un salam aleikum para todos los tatatataítas allá y en Gueyo, y que Sambiampungo Cutar en todos los días me da hue. Aprenda para que pueda mandar.